realizar un cabildo exigiendo que el censo de población y vivienda se realice el 2023. Pero han habido definiciones dentro de esta concentración. 21 días para que el gobierno acepte el censo, una de ellas, por ejemplo. Estamos ya en contacto con el senador del MAS vía Zoom, con el senador William Torres y también allá en Santa Cruz con la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayer. Vamos a conversar con los dos asambleístas en este momento para hacer un análisis. Senador, inicio con usted. 21 días de plazo, de ultimátum que le da al gobierno este cabildo justamente para que el censo se adelante. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Vania, y un saludo cordial a todos los televidentes de Bolivisión. Algo que tengo que decir es que una vez más se confirma que el cabildo no ha sido un cabildo en busca de censo, ha sido un cabildo político organizado por Luis Fernando Camacho, gobernador de nuestro departamento, también el Comité Cívico, que es además uno de sus operadores políticos, y la universidad. ¿Y por qué digo esto? Digo porque sencillamente no tienen un plan, no tienen una propuesta seria, y aquel día, el día viernes, en el cabildo no lo expusieron. Lo que sí hemos escuchado que el ministro de Planificación dijo que apenas de todo el legajo de papeles, apenas son 2 las páginas que hacen referencia a una propuesta que en definitiva no tiene ningún sustento técnico para exigir que el 2023 sea el censo. Sin embargo, hay que recordar algo. El gobierno en el plan de dar cumplimiento a los acuerdos suscritos el 15 de agosto entre los técnicos del INE, el Ministerio de Planificación y el Consejo y las organizaciones técnicas que conforman precisamente el Consejo Técnico Departamental, se establecieron 6 puntos como base, y entre uno de ellos está precisamente el 5, que establece que debe reunirse en días próximos, concluida la socialización del plan del INE, para ya discutir cuándo debe ser el censo de población y vivienda, o el 2023 o el 2024. Pero esta mesa de trabajo y de discusión tendría que estar también integrado por organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fonplata, etcétera, etcétera. Es eso lo que va a pasar el día 11 de octubre. El gobierno ha convocado ya esta reunión. Sin embargo, sin antes llegar a esta instancia, ya se convocó a un cabildo cuyas resoluciones ciertamente son bastante sugestivas, amenazantes y que no condicen con la democracia. De ello se infiere que definitivamente lo que Luis Fernando Camacho quiere, junto al Comité Cívico y la Universidad, no es censo, sino más bien desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora como un paso previo, para luego, y esto no lo digo yo, ellos lo dijeron, ellos sí saben cómo tumbar gobiernos. Espero que no sea para dar una vez más en la democracia. Muy bien, permítame, Fernando. Gracias, Vania. Saludamos nuevamente a la diputada Naya que nos está acompañando. Usted lo ha escuchado al senador Torres. ¿Está de acuerdo con lo que dice? ¿Qué opina? Muy buenos días, Fernando. Un saludo para todos los que nos están viendo a través del programa. Primero que nada, decirle al senador que deje su trauma. Parece que se sueña todos los días con Luis Fernando Camacho, que se sueña todos los días con los opositores. Superen ya ese trauma y su falso discurso de golpe de Estado, de desestabilización. Aquí estamos con el sustento técnico en mano. Se ha presentado una propuesta por parte de la Comisión Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz y lamentablemente ha sido rechazada por parte del gobierno. Lamentablemente están tratando de llevar un censo a medida del movimiento al socialismo. Están tratando de llevar un censo entre 4 paredes que lamentablemente lo que ha ocasionado es que ahora se dilate este proceso censal hasta el año 2024, pretendiendo seguir postergando a las regiones, pretendiendo seguir mejorando la calidad de vida de la gente. Es como que tengamos, Fernando, una familia con 10 hijos, llegue la hora del almuerzo y solamente le den de comer a 6 en la mesa y los otros 4 se queden mirando. No puede ser posible que tengamos que seguir
sin el reconocimiento y sin la igualdad de derechos para todos estos miembros de la familia. Lo mismo se traduce en, lamentablemente, las distintas regiones del país. Hoy por hoy Santa Cruz tiene casi 1,5 millones más de habitantes desde el último censo, y este 1,5 millones de habitantes también necesita atención de salud, también necesita atención en educación, también necesita generación de fuentes de empleo. Entonces acá hay que despolitizar este tema y dejarle en claro al senador que este proceso censal debe llevarse adelante acompañado de las gobernaciones, acompañado de las universidades y acompañado de las alcaldías del país. No pueden pretender realizar un proceso que simplemente vaya a ser elaborado a medida, gusto y placer del movimiento al socialismo. Diputada, hay un plazo que se estableció, ¿no es cierto?, en el Cabildo. Allí fue al término cuando se dio este plazo de 21 días en fecha calendario. Es decir, estamos a 19 días. Y si no hay diálogo, si no hay esta publicación en la Gaceta Oficial del decreto que permita realizar el censo en 2023, se va a un paro indefinido. Bueno, la Comisión Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz ya había antes presionado al gobierno para que pueda aperturarse y que pueda llevarse adelante, evidentemente, el censo como correspondía. Y el tema de fondo es que estamos lamentablemente postergados. El otro día iba a recorrer un distrito en Santa Cruz, el distrito 14, y recibíamos una denuncia. ¿Por qué? Porque resulta ser que este distrito sigue estando con la cartografía del año 2001, cuando ya ha transcurrido el proceso censal el año 2012, y cuando ahora toca un censo y sigue siendo postergado por el MAS. Entonces tenemos que, lamentablemente, la gente está postergada desde el año 2001 y pretenden seguir teniéndonos con unos datos súper atrasados que lamentablemente no mejoran en nada a las regiones. Senador Torres, lo escuchamos. ¿Qué responde usted? Senador Torres, primero que hay que dejar en claro que acá no existe definitivamente fundamentos para sostener que debe ser el 2023. ¿Por qué no dar cumplimiento a los acuerdos que firmaron precisamente ustedes? Justamente el gobernador que es aliado de ustedes, diputada. El 15 de agosto, el gobernador junto a los técnicos del INE y el Ministerio de Planificación firmaron un convenio en el que se establece que después de concluida la etapa de socialización del plan del INE, se convocará una reunión nacional técnica con la presencia de organismos internacionales, inclusive que son los que acompañan, los que financian y ayudan técnicamente a la organización del censo. Esa reunión el gobierno ha convocado para el 11 de octubre. Si tienen los argumentos suficientes, como dice, ¿por qué no asisten previamente a discutir? Discutamos el 11 de octubre y demostrémosle de cara al pueblo de que tiene sustento lo que ustedes plantean. Nosotros, como parlamentarios de este departamento, como parlamentarios cruceños, también queremos que el censo sea el 2023 y ojalá fuera en el mes de enero, ojalá. Pero no podemos ser irresponsables de decir el 2023 si no tenemos los sustentos técnicos, pero además, si no observamos estándares internacionales para la ejecución de este censo. Por ello, por responsabilidad, lo que vamos a pedir es que asistan el 11 de octubre a esta reunión nacional para discutir y establecer, además con criterios técnicos, observando reglas, estándares internacionales, de cuándo es mejor el censo. Si es el primer mes del 2023, será pues en enero del 2023. Pero si nos dicen estos expertos, estos técnicos, el 2024, también tendremos que aceptar. De eso se trata y esa es la mirada técnica. La mirada política es la que tienen la gobernación, el Comité Pro Santa Cruz y la universidad, de insistir sin tener fundamentos técnicos para que sea el 2023. Yo quisiera conocer cuáles son esos fundamentos técnicos. Bien, permítame, senador. Diputada, ¿cuáles son estos fundamentos técnicos? Mire, acá
en base a los propios datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística, se ha tomado en cuenta todas las etapas del censo. La etapa precensal, que incluye la etapa de planificación, métodos, documentos y sistemas, actualización cartográfica, definición de la boleta censal. Posterior a ello tenemos los censos experimentales, la segmentación del marco censal, el reclutamiento y capacitación de los que recogen los datos el día del proceso censal, reclutamiento y capacitación también de los agentes censales, promoción censal y finalmente ya el acopio y el procesamiento de datos. Acá la propuesta presentada por la Comisión Interinstitucional por el Censo en Santa Cruz ha presentado a detalle cada fecha y cada procedimiento. Seguramente el senador no conoce porque no está interesado en que este proceso censal sea evidentemente desarrollado con participación externa del gobierno. Entonces, lamentablemente, pues no podemos hacerle su trabajo al senador y tendrá que pedirle a sus asesores que se lo pasen el planteamiento desde la universidad, desde las instituciones de Santa Cruz y que hagan un análisis antes de poder asistir a este tipo de encuentros, porque lamentablemente lo único que hace es distraer a la población. Cuando habla de politización hay que hacerle recuerdo que quienes están politizando el tema del censo son los personeros del MAS. No nos olvidemos que se convocó una interpelación al ministro de Planificación a la Asamblea Legislativa y el ministro de Planificación mintió en que el censo se iba a realizar en noviembre del año 2022. Mintió en relación a la planificación del censo, mintió en relación al avance que habría con la actualización cartográfica, con el tema de la capacitación, con el tema de la boleta censal. ¿Pero para qué mintió? Para ir a sacar créditos multimillonarios a la Asamblea Legislativa. Hay que darle a conocer a la población que en meses pasados este ministro fue para que se aprueben 2 créditos multimillonarios que ahora todos los bolivianos de a pie tenemos que pagar durante los próximos 30 años. Entonces aquí no hay que tratar de mentirle a la gente y no hay que tratar de dorarle la perdiz, porque acá se han presentado los datos y los sustentos técnicos por parte de esta Comisión Interinstitucional. Ahora que salgan otros entes o otras instituciones que no son las llamadas a ver la cuestión técnica, es otro el cuento, pero se ha presentado esta propuesta y esperamos que realmente el gobierno no busque una vez más seguir dilatando la realización de este proceso. Tenemos que justamente en Ecuador se ha decretado en el mes de mayo que su proceso censal se iba a realizar el mes de noviembre de este año y son escasos meses para realizar el censo, pero lo van a hacer porque han ido actualizándose en lo largo del tiempo y no han tenido que esperar al último minuto para recién buscar realizar la actualización cartográfica, para recién buscar implementar el uso de la tecnología y así sucesivamente. El proceso censal no puede ser el año 2024, toda vez de que nos encontraríamos en una etapa preelectoral y que puede haber un desvío de los recursos económicos justamente prestado, valga la redundancia, para campañas electorales, conociendo cómo es el accionar del movimiento al socialismo. Entonces hay que hacerle un llamado a la reflexión a los personeros del MAS y que se ocupen de trabajar en lo realmente importante, porque han tenido más de 10 años para planificar, pero han esperado un año antes o 6 meses antes para venir a postergar este censo que es de vital importancia para los bolivianos. Por alusión, por favor, senador Torres, respóndele. Bueno, me parece irresponsable insistir en que sea el 2023 cuando no se tiene el sustento técnico suficiente y necesario. Creo que es responsable, y los parlamentarios tenemos que ser altamente responsables con la población, no mentirles, no decirles falsedades. Lo que hay que decirles es que en cumplimiento del convenio suscrito el 15 de agosto entre el gobernador, los alcaldes y técnicos del nivel central, se discuta el 11 de octubre las bases técnicas y escuchemos qué es lo que dicen, porque nadie puede ser tan irresponsable en decir va a ser el 2023 cuando no tiene los fundamentos técnicos para decir que sea el 2023. Creo que los responsables y el pueblo de Bolivia lo que está esperando
es que los resultados del censo de población y vivienda sean altamente creíbles, pero además altamente fiables, transparentes, y esto solo emergerá de un trabajo censal, por supuesto, asistido de elementos técnicos importantes. De otra manera, con seguridad tendremos malos datos y pareciera que la oposición quiere conducirnos de manera precipitada a tener malos datos, malos resultados, y que sean unos resultados jalados de los cabellos y que no nos permita tener una planificación, diríamos, de políticas públicas en servicios básicos, en salud, en educación, acorde a las exigencias del pueblo de Bolivia. Por eso creo que el 11 de octubre será el día donde podamos discutir de cara al pueblo con propuestas, porque no es finalmente en set de televisión donde se discute eso, sino en mesas de trabajo con propuestas técnicas y donde le demostremos al pueblo precisamente que tiene razón. Si tienen razón, pues ustedes, será el pueblo el que se beneficie, y si tenemos nosotros, por lo menos los parlamentarios del MAS, estamos trabajando de manera diaria y con el ahínco que siempre nos ha caracterizado para darle no solo al pueblo de Santa Cruz, que es el que ha votado por nosotros, sino al pueblo de Bolivia en su conjunto, resultados eficientes, óptimos, resultados transparentes y altamente creíbles para el diseño de políticas públicas para los próximos 10 años. Muy bien, les agradezco a ambos por haber participado con nosotros. Gracias a la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, dando su posición también sobre el Cabildo y sus determinaciones. Me voy a quedar, por favor, con el senador del MAS, William Torres, para hablar acerca de la polémica en torno al informe de la CIDH por el caso terrorismo. Senador, ¿qué opina de lo último que dijo el expresidente Evo Morales? Vania, ciertamente estos son temas muy delicados. Primero, que lo manifestado por el presidente del MAS, nuestro compañero Evo Morales, el día de ayer es realmente preocupante. Cuando hay filtración de informes reservados, informes que deben guardar confidencialidad, y de pronto salen, eso es lo primero que tiene que preocuparnos, porque eso no solo afecta a las partes, sino afecta al Estado, a la credibilidad, a la fe del Estado frente al resto, al contexto internacional. Y lo manifestado por el presidente Evo Morales el día de ayer, jefe de mi partido, definitivamente llama a la preocupación, pero además debe ser investigado. Esto no puede quedar así, por lo menos desde la perspectiva de quienes creemos de que las cosas no se resuelven con este tipo de actitudes. Senador, pero para hacer una acusación tan grave tienen que existir pruebas, ¿no? Cierto, mire, algo que el pueblo de Bolivia tiene que saber, Vania, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no investiga personas, Vania, no investiga personas, investiga hechos y tampoco hace referencia a personas en particular, sino a hechos en su conjunto. Y una vez que estos hechos son objeto de evaluación por ellos, elaboran un informe. Y este informe es puesto en conocimiento no de personas, sino de los estados y las partes involucradas. En el caso presente, lo que ha tenido que haber ocurrido es haber sido puesto en conocimiento del Estado boliviano, seguramente a través de la Cancillería y la Procuraduría General del Estado. Pero tengo la certeza, por la experiencia jurídica que tengo, Vania, porque yo soy un hombre que conoce muchísimo del área constitucional, que este informe no hace referencia a personas en particular, no hace referencia al presidente Evo Morales, ni a ninguna otra persona. Por eso es que esta filtración ha sido malintencionada, y es malintencionada cuando algunos medios de comunicación interesados en el tema tratan de directamente direccionar, y algunos políticos de oposición tratan de involucrar directamente al expresidente Evo Morales, algo que no es cierto. Ni siquiera cuando este informe llegue a instancia de juicio en la Corte Interamericana procesa
a personas, sino será al Estado boliviano si es que corresponda el caso. De modo tal que me parece que tras de estos informes, estas filtraciones y todo aquello existe una mala intención, y esa mala intención es dañar la imagen del expresidente Evo Morales. Muy bien. Lo grave de esto es que presuntamente está saliendo de adentro, y eso es lo cuestionable, lo deleznable, y eso tiene un grado de alta traición, por lo menos para nosotros. Muy bien, senador. Gracias por haber conversado con nosotros de estos dos temas. Que tenga un buen día. Un saludo cordial a Igualmente. usted y a todos los televidentes de Bolivia. Igualmente.